¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de dos conceptos aparentemente muy opuestos o muy diferentes o que no tienen nada que ver, como son la revolución y la Navidad. Estamos en una época importante en el calendario cristiano y, digamos, algo esencial en nuestra civilización, que es la época navideña, es la fiesta de la familia. Y bueno, la revolución es un hecho histórico que ha ido reproduciéndose en oleadas sucesivas y que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, habría que empezar diciendo que las revoluciones, casi todas, han prohibido la Navidad. Las revoluciones entendidas como un fenómeno brusco, repentino, de cambio político, de cambio social, que viene a destruir los fundamentos de la sociedad. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas, de la Navidad y de la revolución, con Andrés Santos. Andrés Santos es abogado especialista en Derecho Constitucional y además es presidente del movimiento Firmes del Ecuador. Andrés, gracias por venir a Desde mi punto de vista. A ti, Constantino, gracias. Gracias por estar acá nuevamente. Es un honor. Bueno, pues sin más, muchas gracias por sintonizar en YouTube y en las diferentes plataformas el canal Desde mi punto de vista, donde combatimos sin descanso la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Más del 83% de quienes ven Desde mi punto de vista no están suscritos. Si no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora para apoyar este canal libre e independiente. Hecho eso, sigue disfrutando de este contenido. Bueno, pues la palabra revolución tiene su enjundia. Es una palabra que encierra muchos significados y que vamos a tratar de explicar qué implica, pero no queremos hacer aquí un ejercicio académico, no, queremos llevarlo al presente, a la realidad que todos estamos viviendo tanto en las Américas como en Europa, ¿no? El concepto revolución y su relación pues con nuestras tradiciones, en este caso la tradición de la Navidad, porque las revoluciones sí prohibieron la Navidad. Y qué curioso, cuando la Navidad representa muchas cosas, ¿no? Aunque modernamente la Navidad para muchos es pues sí, una fiesta casi pagana, una fiesta de consumo, y es algo pues, que está despojado de su verdadera raíz religiosa y familiar. También hablaremos de eso. Pero bueno, concepto de revolución. Yo quería decir que primero el concepto es realmente un concepto físico que tiene que ver con la astronomía y nos tendríamos que remontar al siglo XVI cuando Copérnico dijo, bueno, la Tierra gira alrededor del Sol, los planetas siguen una órbita heliocéntrica alrededor del Sol. Y bueno, según él era una órbita redonda, no elíptica, como después descubrió Kepler, pero en todo caso la palabra revolución, revolutionis en latín, utilizaban el latín en esa época, aunque si no me equivoco Copérnico era polaco, pero era el latín el idioma de la ciencia, de la Iglesia y de tantas cosas, todo lo ligado al conocimiento, por cierto, era en latín, y entonces ahí surgió la palabra revolutionis, y luego Galileo, con su telescopio, confirmó que además la Tierra giraba sobre su propio eje. Esto fue también una revolución en sí, ¿no?, para la astronomía. Pero luego pasó esto, ¿verdad?, a todo el campo de la religión, de la política y de la sociedad. Revolución entendida como un cambio brusco, radical, algo que tiene que conformarse a un determinado plan, es decir, la sociedad generalmente se gesta de una manera espontánea por la libre interactuación entre personas y familias, y los revolucionarios dicen no, hay que cambiar porque la sociedad pues va por un mal derrotero y yo, según estas ideas, pues esto hay que aplicarlo y vamos a hacer un cambio. Eso es lo que es la revolución. Pero entonces, siguiendo con el tema, André, siguiendo con el asunto, digamos, conceptual de la revolución y también con esa raíz histórica, a mí me interpela mucho la parte, por ejemplo, del protestantismo, de cómo ya hubo ahí otro tipo de revolución, ya empezó ahí a calar en el discurso pues eso, religioso y político, ¿no? Sí, quiero conceptualizar lo que es esta palabra porque se presta para muchos significados, sobre todo el uso corriente que se le da hoy en día. A veces se puede hablar, no sé, de la revolución del
por ahí dicen la revolución del amor o la revolución del cariño, o una revolución política que se trata en tumbar un gobierno, hacer un golpe de Estado. No. Este concepto que vamos a tratar hoy más bien tiene que ver con, es un concepto de la metahistoria, o sea, es un concepto historiográfico, es una interpretación dentro de la filosofía de historia de qué es revolución. Es un proceso, así lo explica tanto, el que mejor explica esta situación es el doctor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución. Antes de él ya hablaban otros autores, Monseñor Gastón de Ségur, Joseph de Maistre, Donoso Cortés creo que también la trata al respecto, el Papa León XIII y sobre todo el Papa San Pío X. Ya habla de la revolución ya como con mayúscula, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo un golpe de Estado, por ejemplo, no es lo mismo derrocar un gobierno, se le llama revolución como tal, es verdad, pero cuando lo que tratamos ahora es algo mucho más profundo. Es una revuelta, es una rebelión contra el orden natural. Y ahí vamos al punto es ahí donde religioso, vamos, religioso, exactamente. Martín Lutero. Exactamente. Entonces, según la historiografía, según tanto, mira, es interesante esto, que tanto los pensadores del marxismo, como León Trotsky, así como los pensadores católicos, como el doctor Plinio Correa de Oliveira, coinciden que la primera revolución de Occidente, la primera rebelión contra la cristiandad fue en el siglo XVI, con la pseudo-reforma protestante, así se le llama también, la reforma protestante o la pseudo-reforma protestante, según la línea historiográfica. ¿Qué es lo que se dice, no? Que con la revolución del protestantismo inició la primera rebelión. ¿Contra quién? Primero, una rebelión contra la Iglesia, contra más allá de las circunstancias coyunturales o los errores del clero. No solo se trató de reformar el clero, se trató de cambiar y negar el principio monárquico de la Iglesia, negar un principio de orden. Por eso es muy interesante, Carl Schmitt también dice lo siguiente: Lutero niega el carácter monárquico de la Iglesia, es decir, niega la existencia de una instancia monárquica como el Papa como tal. Y Lutero se queda, pues, aparte de los temas sacramentales que él niega, esa es la parte teológica. Yo estoy tratando del tema político exactamente. Lutero niega el carácter monárquico de la Iglesia, por un lado, y de ahí se desprende el tema libre examen, negar ciertos sacramentos, negar el tema de las imágenes, bueno, algunos asuntos así al respecto. Pero después, Lutero sigue conservando algunos temas católicos. ¿Ya? Sigue conservando cierto respeto, por ejemplo, a la Eucaristía, pero claro, tenía un concepto distinto al católico, pero bueno. Sigue conservando hasta un respeto a la Virgen María, cierta veneración, algunos temas así. Pero después de Lutero, cuando él ya abre esa puerta, esa caja de Pandora, él ya la abre, en ese momento comienzan a surgir otros. Claro, después viene Calvino, Zwinglio, y vienen otros protestantes mucho más radicales que él. ¿Ya? Lutero, de hecho, él declara la guerra a muerte contra la secta de los anabaptistas que surgieron en Alemania. Porque claro, Lutero dice, ok, no hay que tener papa, pero se tienen que conservar los obispos y los sacerdotes y que ellos tienen que gobernar sobre el pueblo, ¿no? En materia de enseñanza cristiana, ¿no? Él tenía todavía esa visión. Pero ¿qué ocurre? Comienzan a surgir otras sectas que dicen, no hay que tener obispos tampoco, solo sacerdote y pueblo. Y después vienen las sectas más radicales que dicen, no, tampoco hay que tener ninguna jerarquía, todos somos iguales, no hay que tener sacerdotes ni nada, solo pueblo. Esos eran los anabaptistas. Lutero les declara la guerra a muerte, de exterminio. O sea, imagínate que entre ellos también hay sucesos, pues, de persecución. ¿Y por qué esto es interesante? Porque esto no solo es un tema teológico, y Carl Schmitt lo demuestra de manera fantástica, y el maestro de Carl Schmitt, que es Max Weber, lo demuestra en la Ética Protestante, Espíritu y Capitalismo. Todo pensamiento teológico tiene una repercusión inmediata en el pensamiento filosófico-político. Y es por esto que la Revolución Francesa es considerada como una heredera del pensamiento protestante. ¿En qué sentido? Sí, por favor. No, es un tema, lo de la Revolución Francesa es un gran capítulo que vamos a abrir enseguida, pero quería incidir sobre precisamente ese cisma de la Iglesia a través de
pues el protestantismo que proclamó Lutero y sus implicaciones políticas en Alemania, es clarísimo que lo que hizo fue darle poder a los príncipes y quitárselo al pueblo, al campesinado, que además él proclamó sin ningún tipo de problemas, lo proclamó y lo escribió, que había que liquidar literalmente, había que quemar, y además con un lenguaje muy agresivo, propio de, pues no sé, de un asesino, es decir, bueno, hay que matarlos, hay que exterminarlos. Qué curioso que también las revoluciones, revolución, exterminio, ruptura, muerte, destrucción, vienen a ser palabras muy conectadas al concepto de revolución, y me parece muy justo que empecemos por ahí, porque fue realmente una guerra sangrienta. O sea, el protestantismo, además, que luego, bueno, dio lugar a una guerra religiosa, que fue la guerra de los 30 años, que fue la última guerra de religión que se produjo en Europa, porque, pues claro, Europa fue dividida de esa forma, ¿no?, entre protestantes y católicos, y luego las diferentes corrientes, en el caso de Inglaterra, los anglicanos, etc. Pero quiero destacar eso, que cambió por completo la situación en todo lo que es el norte de Europa, en todo lo que es Alemania, los países escandinavos, Holanda con el calvinismo y también una buena parte de Suiza. La transformó de una manera irreconocible, porque le privó a esa parte de Europa de sus raíces. Incluso Inglaterra, siendo anglicana, en realidad era un país profundamente católico. Totalmente. Y por el capricho de un rey, Enrique VIII, ¿verdad?, pues se decidió adoptar, es decir, por desobedecer a Roma, por evitar esa jerarquía que tiene la Iglesia Católica, pues, y tolerar los divorcios, las separaciones, pues se instauró una religión que está vigente hasta el día de hoy, por el capricho de un rey. En fin, entonces ese es un paréntesis que quería hacer antes de mencionar lo de la Revolución Francesa, que a su vez tenía estas raíces. Te quería decir algo de protestantismo, ¿no? Una cháchara que hacen respecto a Enrique VIII. Dicen que el anglicanismo es la única religión salida de la entrepierna de un rey, ¿no? O sea, porque el tipo lo que quería hacer era seguir casarse y casarse con otras y otras y otras. O sea, era un tipo que realmente tenía tenía una manía de tener nuevas esposas, y claro, y de hecho lo podía hacer, pero no mediante un rito católico. Así es. ¿Ya? Y el tema era ese, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema, mira, fíjate que Lutero, algo que me hiciste dar cuenta, Lutero tenía un publicista, Lucas Cranach, que fue, digamos, le dicen, es el pionero de las redes sociales. Cierto. Que él fue el que le hizo toda la publicidad. Era grabador él. Sí, no? sí, claro, sí. Hacía grabados, o sea, le hacía fiches, ¿no? Y claro, es que te das cuenta otra característica de los revolucionarios. Son más sagaces para hacer publicidad, para hacer comunicación. Exacto. Mientras que Lucas Cranach, el publicista de Lutero, hacía grabados, o sea, afiches, y los publicitaba en toda Europa, en el pueblo. Los católicos, que eran académicos en Salamanca, hacían tratados de 700 páginas para contradecir las tesis. Nadie leía eso. Obviamente solo lo leía, pues, un sector, pero eso nunca llegaba al pueblo, ¿no? ¿Te das cuenta que además en latín, que no se dominaba el latín, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta de lo curioso cómo eso sigue sucediendo hoy en día? Es lo mismo, que el mismo mecanismo. Claro, los ciudadanos o los católicos, o bueno, los ciudadanos conservadores, en lugar de dedicarse a hacer propaganda, a hacer afiches, a hacer comunicación, se dedican a hacer extensos textos que nadie lee, no llegan al pueblo, ¿no? El mecanismo es increíble. Ya tiene sus siglos, y también me has hecho acordar de que precisamente en esa época, pues los protestantes, cómo no, aprovecharon pues que un monje dominico, ¿verdad?, denunció pues sí, atrocidades y abusos que hubo con la conquista, el monje Bartolomé de las Casas, por supuesto, que escribió aquel libro, pues que fue usado y abusado, la leyenda negra tuvo su origen ahí. Correcto. Y luego hubo un grabador en Amberes que se dedicó precisamente a ilustrar libros en contra de la monarquía española y en contra de esa conquista. Por pura envidia, pues ilustraba a los indígenas, además pues su anatomía era muy diferente a la de los indígenas, los vestía, bueno, estaban desnudos, pero bueno, parecía gente, pues no sé, sueca, en vez de indígenas, o los españoles con unos ropajes muy propios de Flandes, y no eran los ropajes que llevaban los conquistadores, bueno, pero eso es lo que tú dices,
dio la vuelta al mundo, a ese mundo cristiano, porque era una forma de atacar no solo a España y a ese proceso de, digamos, de extensión territorial impresionante, sino atacar a España, a su monarquía y al catolicismo. Por supuesto. Esto fue así. No, mira, lo curioso es que Diego Saavedra y Fajardo, que fue embajador plenipotenciario en la Dieta de Worms, que fue la dieta de la paz de Westfalia, él denuncia en un libro que se llama El Príncipe Cristiano, que es un libro contrario al Príncipe de Maquiavelo, ¿ya? Que decía que Maquiavelo era un inmoral y que en realidad se puede hacer estrategia cristiana, pero bien hecha. Y Diego de Saavedra, asesor también del rey español, bueno, el rey, sí, ya en esa época ya rey español, él nos comenta que cómo España estaba perdiendo la lucha propagandística, porque se dedicaba a escribir demasiado y a hacer pocos digamos, afiches, los grabados, imágenes, sí, que eso se necesita para llegar al pueblo. Mira, muy interesante. Pero por otro lado también tú te das cuenta, cuando lo que hace Lutero, después Calvino, Zwinglio, que divide Europa, una Europa del norte protestante, una Europa del sur que permanece católica, eso debilita la unidad europea. El primer punto que golpeó es el corazón de Europa, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, la dieta del Sacro Imperio, es decir, digamos, la sede, ¿qué será? No legislativa, pero la sede de príncipes se dividen en una parte católica, otra parte protestante y que se enfrenta entre sí. ¿Por qué te digo? Y se debilita la cristiandad frente al Islam. Esa es la parte muy importante, porque en la batalla de Lepanto no participaron las potencias protestantes. Así es. Más bien, algunas potencias se coaligaron con los turcos. Eso te iba a decir. ¿Por qué razón en la batalla de Lepanto, que es una batalla no solo para defender la cristiandad, la religión, el cristianismo, sino también para defender tu suelo, pues, Europa, en que en esa época era el centro de la cristiandad? ¿Por qué las potencias protestantes no lucharon contra el Islam ahí? ¿No? ¿Se aislaron? ¿Por qué los únicos que pelearon fueron los españoles? Que ellos dieron la cara por la cristiandad. Nadie más. Eso se olvida muy a menudo y efectivamente estaríamos en una Europa muy diferente porque los turcos llegaron a las puertas de Viena, aparte de que tenían todo el Mediterráneo controlado, y curiosamente no solo el mundo protestante, sino incluso la católica Francia vino a apoyar a los turcos. Al turco, por efectivamente, en resumidas cuentas, ese periodo terminó en una división de Europa que continúa hasta hoy, a pesar de que tengamos la Unión Europea, pues a veces hasta se puede explicar con la analogía del aceite y el vinagre, ¿no? El aceite y el vinagre difícilmente se mezclan, ¿no? Católicos, protestantes, norte y sur, tenemos esa dicotomía que, bueno, al final pues termina separando a la gente porque teníamos una unidad de hecho, ¿no? La cristiandad se decía, porque realmente era nuestra base cultural. Bueno, no vamos a caer en la nostalgia, eso ya pasó, sí, pero ahora vamos a introducir el tema de la Revolución Francesa, que fue la madre de todas las revoluciones. Correcto. Cuando uno hoy habla de la Revolución Francesa es para decir, bueno, ese fue el comienzo de la edad contemporánea y fue la raíz de la democracia burguesa, liberal, moderna que tenemos hasta el día de hoy, incluso de la monarquía parlamentaria. Fue la madre del cordero, fue el origen de todo. Y claro, sabemos por los historiadores serios que aquello fue también el principio de mayores divisiones y de un periodo muy vulnerable para Europa, ¿no? Y que lo estamos sufriendo ahora. Las ideas de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y ¿cuál es? Libertad, igualdad, fraternidad. Exacto, esas tres ideas centrales. Y los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos como si los hubieran inventado en la Revolución Francesa, cuando en realidad hay que remontarse a Francisco de Vitoria. Pero bueno, esa Revolución Francesa fue realmente un momento terrible. Estábamos introduciendo el tema de la Navidad. Bueno, pues la Revolución Francesa prohibió la Navidad, prohibió el nombre de los meses, los templos tenían que ser... Los templos católicos tenían que ser un lugar de culto a la razón, porque era el Dios supremo, la razón. Los curas en gran parte pues, fueron ajusticiados y muchos ejecutados. Fue una ola anticlerical brutal, por no hablar de la masacre de ese primer genocidio que fue la Vendée.
En fin, fue aquello un desastre, sobre todo en ese periodo de 10 años, el periodo del terror. Otros lo sitúan en 4 o 5 años, en fin, fue casi una década de terror. Y bueno, yo quisiera que habláramos, a ver, la revolución, ¿cómo lo ves tú en ese momento? ¿Qué significó no solo para Europa, para aquí, para Hispanoamérica? Porque eso fue, digamos, el origen, pero luego hubo aquí réplicas de esa revolución francesa. Fue la continuación. O sea, tanto Carl Schmitt como el doctor Plinio Correa Oliveira mencionan que la Revolución Francesa, a nivel ideológico, fue una heredera de la Revolución Protestante. ¿En qué sentido? Al principio, la Revolución Francesa, que muchos apuntan que el arquitecto de la Revolución fue el primo del rey, Luis Felipe de Orleans, que después fue ajusticiado, que él fue el que de manera secreta comenzó a impulsar, financiar a las masas y sobre todo a los agitadores para generar una opinión pública contraria a la monarquía. Por ejemplo, imagínate que existía el Club de las 400 Bocas. ¿Sabes lo que era eso? Era una logia que tenía literalmente 400 personas y que se ponían en diversos lugares digamos, de París, en los mercados, en las iglesias, para transmitir una mentira, una fake news. La Revolución Francesa fue una de las pioneras en el mecanismo de las fake news, de las noticias falsas. Algo impresionante. Entonces, digamos, al principio de la Revolución Francesa pasó algo similar con Lutero. Solo quería moderar al rey, darle límites constitucionales, algunos como una figura meramente decorativa. Pero después ya comenzaron a surgir por ejemplo, la secta de los jacobinos. Dicen, no, tiene que morir el rey, y aparte no solo tiene que morir el rey, también vamos a cargarnos contra la nobleza. No solo la vamos a abolir, vamos a exterminarlos totalmente. Ahí es cuando se dieron muchísimas guerras. Sobre todo eso sucedió en la transición entre los girondios hacia los jacobinos. Cada vez más la revolución se hacía más igualitaria en el mal sentido, en el sentido que se lo aplica hoy en día cuando tratamos de las tesis comunistas, ¿no? El igualitarismo radical que pretende negar, suprimir todas desigualdades de clases, inclusive que ahora el movimiento woke ya habla de las desigualdades, cómo es posible que un niño no tenga derecho a cambiarse de sexo. Tiene que tener los mismos derechos de un adulto. Imagínense, a ese delirio llegan hoy el día la filosofía y la metafísica igualitaria de la revolución. En fin, después, ya con el reinado del terror, porque en realidad la Revolución Francesa lo que constituyó fue un Estado totalitario, y aquí vamos a ver quiénes se rebelaron contra ese Estado totalitario, quiénes se opusieron contra la Revolución Francesa, que eso fue algo admirable, los contrarrevolucionarios de la Vendée, los contrarrevolucionarios de los Chouans, después también en Tirol, en España los navarros, pero eso ya fue contra la Revolución Napoleónica. Eso fue posterior al siglo XIX. Exactamente, correcto. Pero los primeros fueron los de la Vendée, la revolución, por ejemplo, la crueldad, el terror revolucionario que tenían contra la resistencia católica, porque esto más allá de ser un tema político, el pueblo lo percibía que esto era algo directamente una amenaza contra la religión. La revolución empezó a tener una resistencia bien fuerte en la Bretaña francesa, que quedaba en el noroccidente, una región llamada la Vendée. Y ahí se alza una contrarrevolución que inventó el sistema de guerra asimétrica de guerrillas y lo perfeccionó. Que ellos comenzaron a hacerle una guerra psicológica a las columnas infernales de la revolución. Fue un holocausto católico, fue realmente un episodio de los más oscuros de la humanidad, porque realmente que esté documentado fue el primer genocidio, es decir, la desaparición deliberada de un pueblo. Les llamaban los bandits, los bandidos, eran personas, campesinos todos, que veían cómo sus curas, los curas del pueblo, los estaban deteniendo y los iban... ¿Qué hacían, por ejemplo, en Nantes, ¿verdad? Los ataban unos contra otros y los metían le ponían un pedrusco, como si fuera un lastre, y los lanzaban al río, y obviamente se ahogaban. Luego hicieron eso con barcazas, metían allí a familias enteras, y esas barcazas tenían como una compuerta, se abría y todos al fondo del río. O sea, barbaridades
como asar, literalmente asar a las personas sobre parrillas y aprovechar la grasa de las personas que pues tenían, no sé, ciertas propiedades. Me parece, o sea, hay un catálogo de barbaridades que creo que ni siquiera, y no se trata aquí de excusar nada, porque las barbaridades que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras y en otras revoluciones, bueno, es que son, incluyendo la Guerra Civil Española, pero lo que se hizo en la Vendée creo que no ha sido superado por el carácter premeditado que hubo, y además había hasta un regodeo, es decir, había hasta, se reían mientras hacían esas barbaridades, los oficiales, son bandidos, es gentuza, y bueno, pues fue terrible, las columnas infernales. Es curioso que este episodio tan trágico se ha silenciado en Francia durante mucho tiempo, inclusive en el siglo XX, y ahora los historiadores pues dicen, oye, lo que pasó aquí fue terrible. Si vas a la región, tú lo ves, hay algunas placas que dicen, aquí en esta iglesia encerraron a 500 personas y prendieron fuego a la iglesia y las mataron. Correcto. O sea, ese es, yo creo, es el Holocausto católico, esas columnas infernales. Bueno, ese episodio viene a ser pues el resultado de una revolución, que no deja de ser la revolución, la destrucción de la civilización, la destrucción de una sociedad. Claro, sí, por supuesto. ¿En base a qué? A unas ideas, las que sean. Hoy son las ideas woke. Claro, no van a asar a la gente, no, pero le van a cambiar el disco duro. Pero en esa época se trataba de... Puede ser, vamos a ver, porque esto es un proceso dinámico, ¿no? Se están poniendo más violentos ahora, ¿eh? Pero siempre en base a un esquema ideológico. Es decir, la realidad, la realidad es terrible. Mira, estas cosas no están bien. Vamos a adaptar la realidad a esa idea. Llámese comunismo, llámese la voluntad popular. En la Revolución Francesa era la voluntad popular, ¿no? Las ideas de Rousseau. Vamos a aplicarla. Entonces, esto significa que hay que pagar un precio. Y el terror no es una forma, el terror de Robespierre y de esas columnas infernales, no es una manera de decir, bueno, hay que disciplinar a la gente. No, es una manera hasta pedagógica, entre comillas, de enseñarle a la gente. No, el terror es que vamos hacia una nueva sociedad y vamos a crear el hombre nuevo. Y por lo tanto, toda la gente que no se ajuste a esto, pues va a pagar con su vida. Absolutamente. Ese es el axioma de cualquier revolución. No, absolutamente. Y sabes que me hiciste acordar de la carta del general Westermann, que fue el general delegado para el exterminio contra la Vendée. La Revolución Francesa, el directorio de la Revolución Francesa quería exterminar por completo. La orden que le dieron a él es exterminar no solo a los hombres, sino a todas las mujeres y niños, porque decían que no podía salir, así decían las cartas, de aquí no puede volver a salir esta raza maldita. Y es por eso que se considera que el genocidio contra la Vendée fue eso, un genocidio, que a veces muchos dicen, no fue un genocidio. Ellos, los revolucionarios, lo tenían, que ellos eran una raza distinta. Raza no me refiero en el sentido solo color de piel, una forma de ser, un espíritu distinto que ellos querían suprimir. ¿Y qué decía el general Westermann? Hemos traspasado con nuestras espadas los vientres de las mujeres que estaban embarazadas. Hemos aplastado los cráneos de los recién nacidos con los cascos de nuestros caballos, decía. O sea, decían que se habían asado, habían puesto a las mujeres, sobre todo ellos querían que las mujeres sean asadas en una parrilla porque la grasa de ellas servía bastante para vender, ¿ya? Y con la piel de los niños hacían tambores. Imagínense, o sea, es un espectáculo satanista, en otras palabras, algo que no se ha visto. Y eso lo hicieron en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la ilustración, el iluminismo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que tú lees de la Revolución Francesa, pero otra cosa es lo que ellos hicieron, ¿ya? Entonces, eso yo creo que también era muy importante destacar. Y solo un punto más, mira, que después del terror revolucionario, la revolución cayó en una fase más igualitaria y más radical por unos pocos meses. La revolución de François Babeuf, que fue el protocomunista. Después que ya pasaron del terror de los jacobinos, que fue una revolución total contra el rey, contra la nobleza, el exterminio de los sacerdotes, el exterminio total hasta de los burgueses que eran un poquito refinados. Exacto. Hasta un loro que decía Vive le roi, viva el rey, lo querían decapitar porque decía Vive le roi, y él le decía, si ese loro mañana no dice viva la revolución, te mato a ti, al loro. O sea, imagínense, a ese nivel de delirio llegó el terror revolucionario, pero después llegaron uno peor. Babeuf comienza a hacer células terroristas en París
con la finalidad de eliminar todas las diferencias de las propiedades, abolir la propiedad privada, la última fase de la Revolución Francesa, que duró muy poco. Es decir, la Revolución Francesa pasó todos los estadios, desde monarquía constitucional, digamos, desde un régimen más aristocrático, después un liberalismo, después una democracia más igualitaria, progresista, llegó hasta el comunismo al abolir la propiedad privada, y en ese momento ya lo aplacaron y ahí vino ya el periodo pues, de un directorio donde Napoleón Bonaparte ya entró y comenzaron. Eso se llama la natural reacción de la opinión pública, ¿no? Son retrocesos tácticos que hace la revolución, decía el doctor Pino. Ya cuando ya se pasaron de la raya, exacto, la revolución tiene que retroceder porque si no la opinión pública te pueden aparecer unos bandianos, unos cristeros, unos requetés. Ellos le temen a ese tipo de reacciones, ¿no? Como de hecho pasó con una joven de la zona de la Vendée que llegó a París y mató a Murat, que era el gran autor de pues, un periódico, creo que se llamaba El Amigo del Pueblo, y ese periódico publicaba a diario una lista con gente que iba a ser guillotinada. Y esta chica tuvo el coraje de entrar en la casa donde estaba Murat, y Murat pues, era un hombre que sufría de, no sé si tenía reuma, y siempre estaba en el baño tomando baños, y entonces pues ella dijo, bueno, déjenme pasar que tengo aquí una lista de gente que son contrarrevolucionarios, son ciudadanos que hay que guillotinar porque van en contra del pueblo, ¿no? Y bueno, con ese argumento la dejaron pasar y llegó al lugar, a ese baño donde estaba Murat, ahí tomando el agua caliente y le clava en el corazón, le clava un cuchillo y dice, por la libertad de mi pueblo, porque ella había visto de primera mano, había sufrido pues el exterminio de su familia, de su pueblo. Correcto, claro. y obviamente la detuvieron y la guillotinaron, ¿no? O sea, efectivamente surgen personas como en la Revolución Mexicana, los cristeros, que surgieron pues como, digamos, invocando los valores de siempre, claro. Y es una reacción natural de defensa, ¿no? Como se está produciendo, porque si no, no tendríamos futuro, la humanidad no podríamos sobrevivir, ¿no? Así es. Bueno, sigamos con ese hilo revolucionario que nos lleva a todo el siglo XIX, que, bueno, la Revolución Francesa tuvo réplicas en la propia Francia, tuvo réplicas, bueno, el episodio de aquí, de América del Sur y todo lo que era Hispanoamérica. Supuesto, claro. Bueno, Simón Bolívar fue un aprendiz un poco entre Napoleón y con sus tendencias jacobinas, y de hecho la declaración de guerra a muerte contra los españoles y canarios, que así lo escribió él, y no usemos bayonetas y cañones, no, ahorremos la munición, a pedrada limpia, y a pedradas. Y no eran soldados, eran niños, eran mujeres, eran ancianos, en hospitales, en iglesias, y bueno, fueron masacrados, porque así empezaron las revoluciones libertarias de Hispanoamérica, empezaron con una degollina, o sea, fue un episodios sangrientos, primero en Caracas y luego en diferentes sitios, con una degollina y con un saqueo, porque esa es otra parte, no solamente se recrean en la sangre, porque en el fondo son personas con un profundo resentimiento y envidia social, sino que obviamente ambicionan los bienes, aunque sean en este caso, en el caso de Hispanoamérica, eran aristócratas, era gente de muy buen nivel, pero igual saquearon, y a veces no para beneficio propio, sino para beneficio de los ingleses, que eran los que les estaban financiando, y esto se reprodujo, este episodio de saqueo, pues en Lima, en Bogotá, en las diferentes capitales de los virreinatos, ¿no? Entonces sería, bueno, a lo mejor un apunte sobre como hispanoamericano que eres, cómo viste tú esa fase. Claro, el tema de Bolívar es que él inicia, ¿no?, como un revolucionario con tendencias jacobinas, y él inicia así, y se ve en la parte del terror bolivariano. Creo que él mandó a Sucre a hacer algunas cosas en Pasto, sobre todo la guerra muerta a Pasto. La Navidad sangrienta. Estábamos hablando de la Navidad. Correcto, exactamente. Vamos a detenernos un poco en ese episodio, efectivamente. Bolívar era un sanguinario, totalmente, y revolucionario. ¿Y qué ocurre? Francia llega a la revolución, después de eso viene una reacción natural, Napoleón toma el poder, funda el imperio, pero en ese momento Napoleón toma una decisión, invadir España. Fíjese, porque así como con Lutero, Europa se debilitó geopolíticamente, fíjese, es que siempre estas revoluciones hay que ver su repercusión geopolítica. Carlos V, en esa época de Lutero, ya tenía planes de llegar a China
invadir militarmente China con San Ignacio de Loyola para hacerla cristiana. Pero desde el Pacífico. El protestantismo lo impidió por las guerras civiles en Europa. Igual manera sucedió acá lo siguiente. Con la Revolución Francesa llega Napoleón y Napoleón lo que hace fue invadir España y también él y todo el espíritu de la revolución que significaba esa revolución liberal, la codificación del Código Civil que fue napoleónica, y en esa codificación del Código Civil es donde se abolieron todos los que se denominan privilegios, pero privilegios no en sentido del de hoy. Privilegio significa ley especial para ciertas regiones, que en España se conoce como los fueros, los señoríos, etc. Todo eso Napoleón lo empieza a esparcir, y también los revolucionarios que enseñaron eso por sus libros, todo eso Bolívar lo acogió. Bolívar acoge toda esa enseñanza. Y él era parte de esta coordinación de ciertas logias que era, mientras que España es digamos, invadida, ya, bueno, la España peninsular es invadida, en América vamos a provocar estas insurrecciones. Ese era el plan. Así es. Porque siempre tiene una aproximación geopolítica. Los ingleses se aproximan y dicen, te vamos a ayudar, España. Eso fue la primera aproximación, con la condición que nos des libre comercio, el sistema, tienes que hacer la abolición del sistema de flotillas y darnos a nosotros pues el libre comercio, hasta exclusivo, libre comercio exclusivo, imagínense lo que era eso, ¿no? Entonces, Bolívar cumple ese designio, sin duda alguna, era un genio militar, eso sin duda alguna, y él cumple pues con esta insurrección, pero él no fue el único, había toda una red ya enquistada con estas ideas revolucionarias que seguían el mismo guión de crear estas republiquetas en serie. Porque eso fue lo que sucedió después de la Revolución Francesa. La idea es crear estas repúblicas en serie. Y ahí comenzaron a salir 20 repúblicas. 20 repúblicas inmediatamente comenzaron a surgir pues, en Hispanoamérica. La fragmentación del Imperio Español, la fragmentación de la hispanidad como tal, fue también un producto de la Revolución Francesa. Y fíjese que Bolívar, cuando va hacia el sur, marcha de Perú a Bolivia, Bolívar poco a poco se va dando cuenta, porque hay dos Bolívares, hay el Bolívar de inicio y el Bolívar del fin, cuando se arrepiente. Sí. Y él envía una carta a Fernando VII diciéndole recompongamos las relaciones de amistad y le sugiere cómo hacer una Commonwealth, una Commonwealth hispana. Una mancomunidad hispana. Así, una mancomunidad, una mancomunidad como tal. Y inclusive le menciona, están las cartas, ¿no? Le menciona para que él pueda ser el soberano, pero con que tengan cierta independencia, ¿no? Y ahí como Bolívar entra en razón, pero ya en ese momento, los que lo apoyaban a Bolívar, los que lo usaron sobre todo, y él también pues, fue parte, él fue un sanguinario, ya, él en Bolivia, por eso Bolivia se llama así, antes era Alto Perú, él crea una constitución casi monárquica, una constitución muy aristocrática, y él sube a Colombia nuevamente para dar esa constitución en Colombia como tal, pero ya Santander, que él sí era... Él en realidad era uno de los cerebros revolucionarios, el pensamiento filosófico revolucionario, ya lo traiciona y lo manda a matar y le hace un golpe de Estado. Y ahí pues fueron los últimos días de Bolívar dándose cuenta de su error. Por eso su final dice, él se arrepiente. Haré en el mar, dijo. Haré en el mar. Y él se da cuenta que toda su obra sirvió para que el surgimiento del caos, la anarquía. Es que es lo que pasó, es decir, si un movimiento revolucionario lleva a una sociedad mejor, es decir, más próspera, más feliz, a un crecimiento en todos los órdenes, yo diría, bendita sea la revolución, aunque bueno, no sé si se justifica por el precio en sangre, creo que no se justifica. Yo siempre he pensado que bueno, la sociedad tiene que crecer de forma espontánea, y que todo cambio revolucionario, es decir, para ajustarse a un plan, eso siempre sale mal, y esforzar algo en el cuerpo social, que obviamente pues hay un consenso creado por siglos y siglos, que si tú lo quieres violentar, pues eso va a terminar mal. Y en el caso de Hispanoamérica, esa revolución, como tú dices, dio lugar a republiquetas, que hasta el día de hoy pues no son estados que, podamos decir, ejemplares, donde se puede hablar de un progreso humano y social, no, todo lo contrario, más bien estamos todavía en unas fases así de revolucionarias de otro signo, pero vemos como 200 años no han sido suficientes para componer estas sociedades, porque se degeneró aquellas revoluciones libertarias, independentistas, que en realidad bueno, surgieron de guerras civiles,
esto degeneró en un caudillismo, en que esos líderes convirtieron a esas repúblicas en sus haciendas privadas. Y quería hacer un apunte, ya que estábamos hablando de revolución y Navidad, lo que sucedió en la ciudad de Pasto, hoy Colombia, y en Pasto, en la Navidad, no recuerdo el año, pero el mariscal Antonio José de Sucre, y a la segunda intentona, porque fue derrotado por el cacique de la zona, que era realista, y toda la población de Pasto que se opuso, no quería esa independencia en el sentido, no queremos ser siervos de este señor, de Bolívar y sus secuaces, de estos rebeldes, para nada, nosotros estamos bien así, y somos católicos y formamos parte de la monarquía hispánica. Fue derrotado Antonio José de Sucre, y la segunda ocasión, él ya con licencia de Bolívar entró a la ciudad de Pasto y la masacró, literalmente, marcando las casas de donde había pues enemigos, así como, digamos, señalando a una buena parte de la población, y vuelvo y repito, no era población, no eran personas, digamos, soldados, no, eran familias enteras. Y bueno, también un poco como se hizo en la Vendée, es el mismo método, los metían en iglesias y les prendían fuego, y fue prácticamente quedó diezmada la población de Pasto. Fue una masacre. Y si uno va allí a Pasto, pues hay una placa que recuerda el hecho, pero desde luego eso pues creo que no se lo enseñan a los niños en Ecuador o en Colombia o en Hispanoamérica, de esos episodios terribles con los cuales comenzó pues el año cero, porque parece que estos países, como si no hubieran tenido un pasado rico y glorioso, con sus defectos, lo que tú quieras, esos 300 años virreinales, y en cambio el año cero fue el año de la independencia. Bueno, pues el año cero, efectivamente, de estados fallidos o semifallidos, esa es la realidad. Entonces, bueno, ya el apunte de estos países, si quieres, vamos, el siglo XIX tuvo a su vez réplicas revolucionarias, surgió el personaje de Carlos Marx, que fue, digamos, el que encendió la mecha, seguramente que se inspiró, de hecho se inspiró en una de las revoluciones francesas, que fue la Comuna de París, en el año 48. Sí, estoy mal, sí. Y entonces en el año 48 pues también ahí él vio esos acontecimientos, y ahí, bueno, se inspiró allí en Londres escribiendo El Capital, el Manifiesto Comunista. Y bueno, ese fue el manual. Ya teníamos el ejemplo de la Revolución Francesa, de esas doctrinas jacobinas, y luego la obra de Carlos Marx, que bueno, digamos, reverbera en el siglo XX y XXI. Entonces, arranquemos por ahí. Carlos Marx, el totalitarismo, el totalitarismo, claro. y también una distinción, porque dice, bueno, el fascismo y el comunismo vienen de la misma raíz. Es la misma génesis, ¿Por qué, antes de seguir, por qué los habitantes de Pasto, por ejemplo, por qué los realistas quiteños, guayaquileños, hasta en Caracas, hasta lo que es la Capitanía General de Venezuela, por qué los vandianos, por qué muchos pueblos navarros en España se rebelaron contra la revolución, y en especial uno en Tirol, Austria? ¿Por qué? Porque cuando llegaba la revolución, cuando digo llegaba la revolución, en Tirol, Austria, llegó por Napoleón. En España, por Napoleón también. Acá, indirectamente por Napoleón, pero a través de Simón Bolívar, pero pertenecían al mismo sistema filosófico-político. ¿Qué es lo primero que hacían? Confiscación de bienes. Primero, una vulneración directa a la propiedad privada. Correcto. Inmediatamente una violación a la propiedad privada. Segundo, ¿cómo era la sociedad prerevolucionaria? No era una sociedad mecánica, era una sociedad orgánica. ¿En qué sentido? La representación política, por ejemplo, la institución muy bella del Cabildo español, el municipio español, era un componente completamente democrático. El más autónomo y con más poder que se pueda pensar en el Nuevo Mundo, porque, por ejemplo, el Cabildo de Guayaquil tenía unos poderes impresionantes. Ahora que están reclamando autonomía y federalismo, oiga, ya existió aquí, ya existió cuando aquí. éramos España, por supuesto que sí, el Guayaquil hispánico era un gran municipio con poderes verdaderos. Poderes de defensa, poderes de seguridad. Ahora, el alcalde, él lo que puede hacer es calles, servicios básicos, pero él es un pintado, él es un cuadro pintado frente a temas de seguridad, y esa es la realidad. Porque la revolución siempre lo que quiso, esto es algo importante de entender, la revolución no es que solo quiere abolir la monarquía, no. Lo que siempre quiere es abolir los cuerpos intermedios y el carácter orgánico de la sociedad.
es la auténtica representación social de los cuerpos intermedios, los cuerpos intermediarios, los barrios, el carácter. La revolución odia entender a la nación como un organismo viviente. No, quiere imponer, así como tú dijiste, planes cuadriculados, cartesianos, todo robótico, mecánico. Un libro, el libro rojo de Mao, sí, el Capital de Marx, correcto. etcétera, los libros, las ideas surgidas de la cabeza de una serie de señores o de un solo señor se quieren aplicar. Lo quieren no hay aplicar mayor de manera arrogancia vertical. Que claro, eso. Es una arrogancia total. Entonces, por eso es que estas poblaciones respondieron. Por eso es que estas poblaciones reaccionaron contra la revolución, porque inmediatamente les quitaban sus costumbres, su forma de representación, el municipio español, la forma de representación de los municipios, eso fue abolida, porque ellos necesitaban centralizar. El centralismo administrativo vino por la Revolución Francesa. Correcto. Porque la Revolución Francesa lo que estaba era centralizar. Abolió todo tipo cabildos y audiencias, donde se impartía justicia. Correcto, exactamente. Entonces, acá lo que se conocía como el Reino de Quito y Guayaquil, ese era el nombre jurídico que se le daba a la presidencia de la Real Audiencia de Quito, Reino de Quito y Guayaquil. Nosotros teníamos, por supuesto, los municipios. ¿Y cómo operaban los municipios? Eran los vecinos quienes votaban, hacían los juicios de residencia, que eran auténticos mecanismos de rendición de cuentas. Directo, democracia, era una democracia directa. Ay de los que habían robado, pues no, tenían una sanción severa. Entonces nosotros aquí admiramos a Suiza, que hay una democracia directa, etcétera. Existía, y la tuvimos, por supuesto. Pero eso fue borrado en los libros de historia. Eso fue borrado, ¿para qué? Porque nosotros, el pensum educativo que recibimos el día de hoy es de lo más denigrante, de lo peor, o sea, nos hacen avergonzar de nuestra auténtica y grandiosa historia. Nos borraron todas las buenas instituciones, el protector de los indios, las leyes de Indias, el tema del cabildo, que es un mecanismo de representación que hasta ahora nos enseñaría muchísimo, totalmente democrático. Y luego hay otra cosa que se silencia y es el despojo que hubo de las tierras comunales de los indígenas, ese es otro. Porque al día siguiente de esas revoluciones libertarias republicanas, correcto, al día siguiente estos bandidos, esta aristocracia criolla que se hizo con el poder, empezó a escriturar, a decir esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Oye, que aquí vive gente, viven indígenas. Hasta el día de hoy dice, es que se venden tierras, haciendas con los indios con dentro. indio incluido, claro. Desde hace 200 años una serie de señores se apropiaron de esas grandes fincas y esa gente reducida a un peonaje de lo que es una semi-esclavitud, claro, correcto, una semi-esclavitud. Lo cual provocó un éxodo de esa gente indígena, autóctona, un éxodo a las ciudades, engrosando el cinturón de pobreza de grandes ciudades en todo lo que es Hispanoamérica. Ese proceso comenzó ahí, un despojo, porque lo que llaman las comunidades, es decir, las tierras comunales, las tierras ancestrales, se diga lo que se diga, fueron respetadas. De México a la Argentina eran respetadas. Obviamente, sí, los conquistadores, yo no quiero hacer aquí una leyenda rosa, conquistadores se apropiaron de terrenos y se injertaron aquí, pero la sociedad que se creó gracias a la intermediación de la Iglesia y del derecho romano adaptado, el derecho español, y todo eso fue modificando, cambiando y creando una sociedad que funcionaba con sus defectos. Bueno, todo eso se tiró por la borda y tú dices, bueno, pero es que se creó un orden nuevo de progreso, de concordia, de igualdad social. No, todo lo contrario, caudillismo. Hasta el día de hoy los gobernantes aquí en Hispanoamérica oscilan entre ese comunismo revolucionario que pues hay un travestismo en la denominación, lo puedes llamar revolución ciudadana, lo puedes llamar movimiento del pueblo, Morena, las siglas da igual, oscilan, pero en la base es un comunismo, es un totalitarismo de base revolucionaria, cambiar la sociedad, oscilan entre eso y ese criollismo
neoliberal, abyecto, abyecto, que lo que hace es completo. despojar a la gente y que le da igual el sufrimiento y la necesidad de la gente. Sí, Indolentes y egoístas. Así es. Se llenan la boca de la patria y la bandera y todo ese folclore de cartón piedra, se lo creen, pero la realidad sigue siendo la misma. La gente no tiene forma de salir adelante porque su país, en el país en el que han nacido, su patria, ha sido apropiada por una serie de gente. Sí, correcto. Entonces, qué pena que hay ese péndulo que va de un sitio a otro y no hay verdaderos políticos patriotas. Así es, patriotas. correcto. Entonces, bueno, quiero decir, hay que abrir los ojos sobre lo que significa la revolución. Excelente. Y curiosamente es que los dos también, ese neoliberalismo y ese comunismo, también a su vez, tienen la misma raíz, ¿no? Tienen la misma raíz y la misma finalidad, me atrevería a decir. Sí. Estábamos justamente, me preguntaste el tema de Marx, porque es verdad, ya la Revolución Francesa inspira a Marx, y sobre todo las revoluciones posteriores a la Revolución Francesa, sobre todo la Comuna de París, que se cometieron sacrilegios, atrocidades, matanzas, persecuciones, que duró semanas, de hecho. Sí. Semanas o meses, muy poco duró. De hecho, la iglesia del Sagrado Corazón en París fue hecha, el Sacré-Cœur exactamente, fue hecho como en forma de reparación a todas las barbaridades, masacres que se hicieron en la Comuna de París. Marx se inspiró en esas masacres, se inspiró porque la Comuna, de ahí viene el tema que Marx habla mucho también del comunismo como tal, la Comuna de París también proponía el tema de abolir la propiedad privada. Entonces, porque ahí se quedó la Revolución Francesa, con François Babeuf, de ahí vino la reacción natural con Napoleón, pero ahí se quedó. Lo que hace Marx es agarrar la posta. Agarra la posta de la Revolución Francesa a la siguiente fase de la Revolución, porque la Revolución no es que es francesa, rusa o de Lutero, no, es una sola. Lo que hacen ellos es agarrar la posta y seguirla a la siguiente etapa. Marx, ya con el comunismo científico como tal, el programa de Gotha, el Capital, etcétera, el manifiesto sobre todo, ya comienza a hablar de rediseñar la sociedad, la abolición de la familia burguesa como tal, la abolición de la propiedad privada, y bueno, y todos estos postulados de la plusvalía, etcétera, ya empiezan a hacerse más científicos como programa político. Los mismos los recoge ya Lenin para hacer la Revolución Rusa. Y en la Revolución Rusa, que esta es la parte muy interesante, la primera ley que se aprueba es el tema del aborto, para permitir el aborto, y la supresión de la herencia. ¿Ya? El aborto y herencia. Y de ahí viene ya la siguiente, la supresión total de la propiedad privada. Se mantiene una mínima propiedad personal. Y también hay en Rusia, aparte de la abolición total de señoríos y cualquier sistema de propiedad sobre la tierra, lo que en Rusia ya se opera, pues ya es el comunismo como tal cual lo entendemos, un estatismo ya dominador, porque la Revolución Francesa inicia ese centralismo, pero quien termina ese centralismo son los soviets. Con la Revolución Rusa, el centralismo francés llega a su apogeo, a su auge máximo. Ese hiperracionalismo ya llega al mayor funcionamiento, planes quinquenales, entender a la sociedad como una cuadriculación, como una forma casi que matemática, cartesiana, ¿ya? Totalmente contraria a la vida orgánica. Por eso, fíjate que hasta la arquitectura soviética, el urbanismo soviético, estaban estos edificios en bloques igualitos, idénticos, ¿no? Porque también tenía un propósito de ser. Tenía un propósito de ser de enseñarle al ciudadano que un igualitarismo hasta en lo estético. Eso mató mucho el alma de muchas personas ahí. Mató esa alma cristiana que quiere la diversidad, que aspira a una belleza, ¿no? Entonces ellos se dedicaron a eso. Pero ahí no solo llegó ahí la revolución necesariamente, ahí viene el movimiento woke, y los padres del movimiento woke estuvieron en la revolución de la Sorbona, nuevamente en Francia, y que decían, a Marx hay que releerlo, hay que redescribirlo, hay que reinterpretarlo. Marx se queda en la opresión entre los que tienen la propiedad y los que no tienen la propiedad, los que tienen el capital y los trabajadores. No, tenemos que, los oprimidos son todos. Empecemos. Los woke, por ejemplo, hablando de Foucault, postestructuralista, y el movimiento postestructuralista como tal. Tú tienes a Foucault, Deleuze, Butler, tú tienes a Sartre y a Simone de Beauvoir, firman un documento a favor de la pedofilia, diciendo que los niños
tienen que tener igualdad de derechos, como el derecho a tener sexo con quien quieran. Que Irene Montero ya lo ha dicho en Podemos, esa es una impresentable, o sea, es una tipa que debe estar expresa, debería estar cumpliendo una condena por promover la apología del delito. Entonces, pero eso, ella ya tiene sus antecedentes, que son estos franceses, que ellos decían, claro, porque si tú llevas el igualitarismo, que primero es un igualitarismo religioso con Lutero, Calvino, los anabaptistas, etc., lo pasas al igualitarismo político de la Revolución Francesa, de destruir los estamentos políticos, lo pasas al igualitarismo económico con los soviets y el resto de naciones comunistas, Camboya, Laos, etcétera, China, y de ahí la última fase, que es la fase actual, la cuarta revolución, que es la que vivimos, que son una revolución cultural, llámese revolución de la Sorbona, revolución de los woke, o revolución también el hiperindigenismo, el paganismo, el tribalismo, que es lo que nos quieren llevar, es el completo aniquilamiento y colapso civilizatorio, porque ellos dicen, esa igualdad no solo tiene que estar en la economía, ahora también en las relaciones de padres e hijos. Shulamit Firestone hablaba una apología al incesto entre padres e hijas, porque dicen, no, debe de existir. El otro enfermo mental hablaba de la necesidad de abolir la familia cristiana, porque ese era el origen del fascismo. Entonces, lo que te digo... Y ese justamente, todo lo que es abolir la familia es algo que se repite también desde la Revolución Francesa, es decir, la familia, que es la célula básica de la sociedad y que es lo único que da cohesión a la sociedad, es el último refugio. Y es milenariamente, es algo tan fundamental, pues siempre ha sido atacado. Ha sido atacado. Volvemos al tema de la Navidad, la familia cristiana. Bueno, hay también hay un mensaje, ¿no?, de encarnación, hay un mensaje de transmisión intergeneracional, hay un mensaje de decir, bueno, la familia viene de algo muy antiguo, tan antiguo como la propia humanidad. Se la quieren cargar, quieren cargarse cosas que son instituciones espontáneas. Esto no ha sido inventado por ningún designio o ningún libro, es algo espontáneo, como tiene que ser siempre la sociedad. Yo hablo de espontaneidad, tú hablas de, digamos, carácter, organicidad, es lo mismo. Realmente ningún teórico o grupo de teóricos va a diseñar un plan maestro, porque va a salir siempre mal, ¿no? Una atrocidad. Y siguiendo con ese hilo del wokismo, yo quisiera añadir o complementar a lo que estás diciendo, digamos, el legado, entre comillas, de la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt, que eran una serie de burgueses, casi todos judíos, muchos procedentes de Viena y de Alemania, y estos señores, obviamente, surgieron del marxismo, pero un marxismo cultural, fueron los padres del marxismo cultural. Y bueno, hay que meter también a George Lucas, el húngaro George Lucas y todos estos. Pero bueno, digamos que hicieron un revisionismo de ese comunismo de vamos a apropiarnos pues de la riqueza privada, vamos a separar, a instaurar una dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. No, esos axiomas malamente van a casar, van a aceptarse en una sociedad occidental industrializada y moderna, ¿no? Entonces ellos hicieron una transición a nivel de las ideas. Has mencionado a los franceses, estos de la Escuela de Viena, todos germánicos judíos, que son expulsados de la Alemania nazi, los echan y van ¿a dónde? A Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, a la Universidad de Berkeley, a todos ellos, Marcuse, Adorno, etcétera, etcétera. Y estos señores, bueno, se ponen a dar clases y a escribir libros. Y es curioso que un servidor que estudió ciencias políticas en España en los años 80, pues me tocó porque era obligado leer esa basura, porque es una basura ideológica que teníamos que leernos. Gracias a Dios otros libros me salvaron, pero ahí era ese marxismo cultural que estamos viendo los frutos, o sea, lo que eran unas ideas en facultades. Bueno, ahí surgió lo que llamaban la revolución sexual, la liberación, bueno, bien en algunos aspectos, ¿no? Pero en otros fue, no por el tema sexual, por tantas otras cosas, se inauguró esa fase de enfrentar a unos contra otros, ¿no? Hombres contra mujeres, homosexuales contra heterosexuales, generaciones, una generación contra otra,
blancos contra negros, Sí. Hispanos, o sea, Contra todo, indígenas. dividir, Correcto. porque la bandera de los derechos sociales, la bandera tradicional del marxismo, que es la justicia social y todo, justicia social entre comillas, o sea, el repartirse el pastel, pero repartirse, el que reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Correcto. No, esto ya no vendía en Estados Unidos, una sociedad capitalista. Por supuesto. Entonces había que meter otro tipo de cizaña, y lo hicieron. Comunismo difuso. Y luego tú ves la clase de vida que llevaban esos profesores y obviamente les gustaba vivir muy bien, ¿no? La contradicción, ¿no? Entonces, esa escuela de Frankfurt, yo creo que ahí está el germen del wokismo, Sí, en el fondo, porque bastante. fueron discípulos de esas personas que estudiaron prácticamente entre los años 50 y los años 80, Claro. que tuvieron que leer esos libros y escuchar esas clases, y eso reverberó, porque es curioso que, fíjate el viaje que se hizo, Viena, Berlín, fueron expulsados, la escuela de Frankfurt, porque en Frankfurt se dieron cita realmente, de ahí fueron expulsados a los Estados Unidos, a las universidades, y luego desde las universidades americanas, que eran un poco la referencia, la Universidad de Columbia, la Universidad de Berkeley, Claro. en las ciencias sociales, digo, ¿no? Sí, sí. De ahí, pum, a Europa, a todas las facultades de ciencias sociales europeas, y de economía, y de, en fin, y bueno, pues de Madrid a Ámsterdam, a cualquier universidad. Correcto. Nos tocó leer, sobre todo en la universidad pública, ¿no? Y vemos el resultado, ya no estamos en el campo teórico, vemos años después que eso ha dado lugar a otra ruptura, que es Correcto. lo que pretenden las Es revoluciones. que, claro, decía el doctor Plinio Correa que todo proceso revolucionario tiene dos motores. El orgullo, ¿ya? El orgullo, la soberbia de los pueblos, que se traduce en resentimiento social, envidias, lo que utilizan para movilizar a cierta gente. Y también habla mucho lo que es sensualidad o el deseo de un libertinaje extremo, que son los dos motores en el alma del revolucionario, que impulsa la revolución, y sobre todo si están en la opinión pública. Entonces ahí viene la parte que me llama la atención. Gog Hockenheim hablaba, uno de estos woke, decía que el deseo pedófilo, decía él, fue reprimido por el cristianismo. Y decía, nosotros tenemos que liberarnos de esa opresión. Imagínate, Adorno, Horkheimer, todos ellos hablaban de la necesaria destrucción de la familia para construir un hombre nuevo. Vuelven con el tema del hombre nuevo, la nueva civilización, entre comillas. ¿Qué caracteriza la cosmovisión woke? Es una cosmovisión conspiranoica, completamente considera que la civilización cristiana es el enemigo, que inclusive, por ejemplo, abrirle la puerta, un gesto de caballeros, abrir la puerta a una dama, o gentileza social, entre iguales, gentileza social, buenas costumbres, eso ya le dicen micromachismos o patriarcado. O sea, ya empiezan a un delirio de detectar hasta la mínimo tema, hasta cómo te sientas. El marxismo, o mejor dicho, la filosofía igualitaria ya es llevado a cualquier aspecto de la vida cotidiana. Entonces, tú tienes, porque siempre es importante ver la repercusión geopolítica de las revoluciones. ¿Por qué? Porque la ideología siempre va a servir a intereses geopolíticos, y la geopolítica siempre tiene una repercusión inclusive en el mundo religioso. Y lo voy a explicar por qué. La Revolución Francesa terminó generando un colapso geopolítico en todo lo que es el Imperio Español. La Revolución Luterana, lo mismo en Europa. Un colapso total de la unidad política europea. Ni hablar lo que pasó pues, con el comunismo en la Revolución Rusa. Se dividió el mundo en dos. El bloque eurasiático se hizo completamente comunista. El bloque, lo que queda de civilización de Occidente cristiano, seguía en un mundo entre liberal y conservador. Pero ahora en el wokismo, ¿hacia dónde quiere ir la revolución? Que ese es el tema, porque el movimiento woke o la cuarta revolución, la revolución cultural, todavía no se la termina de descifrar. Es como cuando recién iba a aparecer el protestantismo con Lutero, cuando recién iba a surgir el liberalismo de la Revolución Francesa. No se terminaba de definir los últimos acontecimientos en la hispanidad. Por ejemplo, el estallido social de Ecuador, Colombia y Chile, que fueron simultáneamente iniciando el 3 de febrero del 2019, que aquí existió esta revolución, un intento de revolución y estallido que se tomaron Quito. El levantamiento indígena. El aquí sábado en Ecuador. negro del 12 de octubre del 2019, que fue el sábado negro en Quito, que incendiaron la capital, incendiaron la Contraloría, entre otras cosas. Todo esto reviste un significado muy simbólico. ¿Hacia dónde quieren llegar? Necesitan lo siguiente. Por un lado,
y esto es una teoría que tuvo también Yuri Vesnamov y Mikhail Pacepa, un rumano que perteneció a la KGB, y él decía, ¿hacia dónde va este intento de la revolución? ¿Qué es lo que se quiere hacer? La pretensión de ellos es la misma que tenía Vladimir Lenin, que decía, no necesitamos hacer una revolución nacional, sino una revolución continental, internacional. Lo que ellos quieren encontrar, por un lado, a través de un brazo armado, en América Hispánica, por ejemplo, ¿cuál es el brazo armado en estos momentos de la revolución? Son el narcoterrorismo, las guerrillas paramilitares narcotraficantes. También hay ciertas guerrillas que siguen siendo disidentes de FARC, entre otros grupos montoneros, pero que están debilitados, porque en este momento el sector movilizable a nivel de armas son los narcos. Aquí nomás en Ecuador son más de 60.000 miembros de grupos armados organizados, hombres en edad militar con acceso a fusiles. Tú te das cuenta, es que esto hay que verlo siempre en el punto de vista militar geopolítico. En Europa, ¿cuál es? El Islam. Es fácil. En Francia, por ejemplo. Francia ya es un país que en cualquier momento puede tener una insurrección armada de carácter islámico fundamentalista. Y la población europea, o en Inglaterra. En Inglaterra yo creo que es uno de los peores países en ese aspecto. El profesor de King's College, David Betts, habla mucho sobre la posibilidad de una guerra civil en Inglaterra porque la población autóctona de Inglaterra cada vez es minoritaria y tiene instrumentos ideológicos que la hacen sentir más débil. Tú no puedes hablar en contra del Islam en Inglaterra, te vas preso. Y el Islam en Inglaterra cada vez es más fuerte, mucho más fuerte a nivel militante, se están tomando las calles. En fin, lo que están programando, por un lado, es debilitar a la población nacional, sea desde Ecuador, Argentina. Bueno, ahorita Argentina con Milei eso se ha detenido en cierta medida. Él cortó financiamiento a estas cosas woke, pero por ejemplo, Ecuador, Colombia, tú necesitas a la población autóctona debilitarle a través de ideología de género, leyes prodelincuentes. En Ecuador, por ejemplo, las universidades de derecho enseñan que el delincuente es una víctima de la sociedad. Por lo tanto, el sistema judicial tiene que ser muy blando con los sicarios, violadores, secuestradores, que sucede también en España en cierto aspecto con los africanos y con los violentos. O sea, fíjate que es tan peligroso este tema del hipergarantismo o abolicionismo judicial que hasta en Estados Unidos están dándole medidas cautelares de libertad a criminales que tienen 10 a 14 reincidentes. Este tipo que mató a la ucraniana en el metro, en el bus, sí, que le metió un cuchillo en la garganta, ese tipo tenía 14 detenciones previas de delitos violentos. Te das cuenta que este asunto no solo es en Ecuador, es todo Occidente lo que está ocurriendo. Porque desde las universidades, desde los medios de comunicación y a veces también desde los púlpitos, en algunos casos, y ese es otro tema, se difunde un mensaje buenista, por así resumirlo, para que la gente lo comprenda, porque hasta los jueces, que son garantistas, no, son jueces blandos y en definitiva son cómplices del crimen. Quinta columna. Igual que los políticos, es una quinta columna. Como dice Bukele, y tiene razón, si tu gobierno no defiende la criminalidad, es que tu gobierno es criminal. Así es. Bueno, hay todo un aparataje que permite la impunidad de los criminales. Y bueno, son argumentos revolucionarios que ya están dispersos gracias también a la ideología. Se nos olvidó mencionar a Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, a inicios del siglo XX, que dijo, no, esto de la lucha armada, no, es muy complicado, no, vamos a infiltrar la sociedad a través un poder blando, ¿no?, de las universidades, de la cultura, del arte. Vamos a llegar a todos los rincones de la sociedad para que poco a poco la gente, es un proceso lento, ¿no?, la gente vaya convenciéndose de que, bueno, esas ideas comunistas revolucionarias son las que necesita la sociedad. Y la verdad, esa profecía se ha ido cumpliendo. Ha tardado casi un siglo, pero ahí lo estamos viendo, ¿no? André, yo quisiera, no sé si quieres añadir algo más, pero un poco ya ir concluyendo y con algo más positivo. A la revolución le espera una contrarrevolución. Yo creo que toda acción tiene su reacción y yo creo que así como siempre van a surgir rebeldes y disidentes que no van a tolerar lo intolerable, yo creo que están surgiendo y sobre todo en la generación joven, lo veo en Europa y lo veo aquí, que vamos a tratar de liberarnos. Va a ser una lucha dura, la estamos dando culturalmente en estos videos,
pero no hay que cejar en ello. ¿Cómo ves tú la contrarrevolución? ¿Tú crees que estos procesos tan tremendos los podemos detener? ¿Podemos llegar a una sociedad más equilibrada y más respetuosa con esa base social que es la familia y esos valores tradicionales? Sí. Mira, así como ellos tienen un brazo armado y un brazo cultural, o sea, un brazo armado político y un brazo cultural sociológico, de la misma manera la contrarrevolución, que en este momento es sentido común. Imagínate, o sea, es sentido común que si tienes un perfil criminal de alta peligrosidad con antecedentes, ese tipo tiene que estar aislado en una mazmorra y no puede salir de ahí. No puede salir. Y por no decirle pena de muerte, que yo sí estoy a favor, pero ese es otro tema. Es lógico lo que tú me contabas que había sucedido cerca de Barcelona. Un antro de 400 africanos que estaban vendiendo droga, trata de blancas, haciendo de todo en un barrio, haciendo la vida imposible en un barrio, lo habían convertido en un gamonal. Decían ahora los progres allá diciendo, no, déjenlos libres, no los deporten. No, perdón, déjenlos estar ahí, ocupando ese edificio, que ni siquiera es de ellos. ¿Qué te dice el sentido común? Esa gente tiene que estar fuera. O sea, no hay otra explicación racional. Esta contrarrevolución que en la población que se necesita reforzar, sentido común, tú hablaste de púlpitos. El deber de la iglesia en este aspecto es enorme. Porque, digamos, por A o B, Dios nos da un golpe de gracia y llegamos al gobierno. Tú como gobierno puedes llegar hasta poner cierto orden, pero quien enseña la moral al pueblo es la iglesia. Y tú no vas a sustituir eso es imposible. Es desde los púlpitos. Y si en la iglesia ya hay un problema de buenismo, también se conoce herejía blanca, se le dice en el buenismo como tal, ¿no? Que todos son buenos, ay pobrecito, el delincuente déjalo libre. Eso es quinta columna. Eso es quinta columna, porque ese sacerdote, aunque subjetivamente él tenga buenas intenciones, que en realidad él está cayendo en una herejía del buenismo, una herejía antropológica del buenismo, totalmente anticatólico eso, ese sacerdote está trabajando, es un tonto útil del proceso subversivo revolucionario, porque es un tonto útil del enemigo. El sacerdote tiene una enorme responsabilidad, la iglesia tiene una enorme responsabilidad en hacer batalla cultural a favor de la civilización cristiana, por un lado. Si bien aquí tú tienes, por ejemplo, a Nicolás Maduro, que es un tipo que es el brazo armado violento del proceso revolucionario en el bloque suramericano, él es el que financia, él ha financiado a través de sus tentáculos, redes, él tiene sicarios, operadores políticos de inteligencia en todo el continente, sobre todo Colombia, Ecuador y Chile, Perú también, y Bolivia. Él tiene muchas personas aquí, son más de 300.000 desplazados que hay. Entonces, él es el que financia los grupos de extrema izquierda. Aquí en Ecuador él financió el indigenismo radical, que es equiparable al separatismo, por ejemplo, que hay en España. Cataluña. Exactamente, el indigenismo radical, que si ellos se quieren separar y hacerse un estado cada uno de esos caciques. Las leyes pro delincuentes, los movimientos de extrema izquierda, por ejemplo, el movimiento woke como tal, todo eso es financiado. Pero claro, él en su propio país no financia eso, porque él necesita una sociedad más o menos homogénea, porque si no se le revuelten y lo sacan más rápido sin necesidad que Estados Unidos intervenga, ¿no? Entonces, eso es importante que el ciudadano tenga claro. Ellos tienen dos brazos, un brazo armado y un brazo cultural sociológico. Nosotros tenemos que responder de la misma manera. Ellos nos quieren callados, por eso nos hacen una guerra psicológica, porque si tú eres hombre, quieres hablar, ¿qué te dicen? O machista, xenófobo, racista, o fascista, a mí me han dicho de todo, o sea, de todo, fascista, extrema derecha. Pero eso es una táctica psicológica para que no se hable, para que este mensaje no se viralice. Lo que se tiene que hacer es que la ciudadanía tiene que pararse firme en este aspecto y decir las cosas tal cual como son. Esa es una primera forma de hacer batalla cultural. Los que están llamados a una lucha política tienen que también articularse, organizarse, saber que tienen que articularse sobre todo en materia comunicacional. Lo que tú estás haciendo es fantástico al respecto, pero así como este canal tendrían que haber 350 más desde mi punto de vista. Así igualito. Los ciudadanos tienen que empezar a hacer la guerra cultural y no esperes que te vayan a pagar, no esperes un solo dólar al respecto. O sea, eso no existe. No es negocio nuestra paga es servir a la causa. Eso todos tenemos que saber eso al respecto. De ahí, organizarse, la comunidad organizada tiene que llevar a un nivel de organización política.
Y es ahí porque tenemos que ganarnos la opinión pública. No podemos tampoco irnos a una comunicación sectarista extremista, no. O elitista. Por dentro podemos ser todo lo extremos que queremos, porque tenemos un enemigo a combatir, es verdad, pero el gran centro donde se decide el voto, el centro decisivo, ellos todavía no han pasado por esa curva de aprendizaje, y es un aprendizaje a veces un poco lento, y hay que ir poco a poco despertando a ese gran león dormido. Cuando se logre despertar ese león dormido, Constantino, es ahí donde puede venir una contrarrevolución a nivel secular. Pero eso tiene que estar acompañado también, como te digo, también necesariamente por la Iglesia. Si no se acompaña a la Iglesia, se va a dividir esto y no va a tener la fuerza necesaria. La Iglesia habla de fuerzas satánicas y es esto, son fuerzas satánicas, es el diablo mismo que está en todas partes y que hay que combatir porque obviamente viene a socavar los cimientos de nuestra sociedad, de nuestra tradición, de nuestra familia. Y ya redondeando un poco el argumento, la Navidad es una manera de decir, es una especie de rebelión si se celebra de una forma consciente, porque la Navidad también ha sido devaluada como una especie de fiesta, pero una fiesta de consumo, algo más que nada pues que los medios la difunden como algo, vamos a decir, banal y alejado en todo caso de los valores de la Navidad, como hemos dicho, pues esa encarnación, ese sentido de la familia, ese sentido de trascendencia, y es lo que hay que reivindicar, y la Iglesia es central en todo esto, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, hay que seguir adelante con esta guerra cultural. Muchas gracias, Andrés Santos, por tus palabras, por tus reflexiones. La Navidad fue el primer día de la civilización cristiana. El nacimiento de Jesucristo fue el primer día de la civilización cristiana, porque civilización no es solo la construcción de edificios. La Civitas decía Numa Fustel de Coulanges, en la ciudad antigua, Le Cite Antique, decía que la Civitas es la alianza religiosa que se hacían en los corazones de los patricios en la época romana. Y eso es realidad, la civilización está en el corazón. La mayor contrarrevolución no solo es política, es el cambio de vida, es practicar esos principios que nos enseñó Jesucristo. Por eso es la Navidad en nuestra alma. Esa es la mayor contrarrevolución de todas. Y por eso feliz Navidad, gracias. André, muchas gracias por tus reflexiones y feliz Navidad a todos ustedes que están ahí al otro lado. Muchas gracias por la fidelidad, les deseamos realmente mucha felicidad para el año que viene también. Hasta pronto.